Quisiera contarte mi historia. Y si algún día fuera necesario, por Dios, por la patria. Y aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar. Mi cuerpo no me lo han herido, tampoco me pude escapar, pero hay en mi alma un olvido que vino conmigo y ya no se va. Pero hay en mi alma un amigo. La información que recibíamos en ese momento era que era como quien dice para hacer un acto de presencia, ¿sí? Como para marcar un territorio y como para decir acá estamos y estamos con esto, pero no iba a pasar nada más que eso. Eso fue lo que se nos dijo antes de partir. Nosotros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros somos nosotros. Malvinas para mí es una de las cosas más importantes que pasó en mi vida y por supuesto que me marcó para siempre. Mi nombre es José Luis Gómez, tengo 58 años y soy veterano de la Guerra de Malvinas. Nosotros estábamos haciendo el servicio militar, fue en víspera de una Semana Santa que estábamos por salir de licencia para venir a cada uno a su hogar y se suspendió la licencia y se nos informó que íbamos a ser alistados como primero como grupo antisubversivo por un posible rebrote de la subversión, que en aquel momento estaba de moda, digamos, por llamarlo de alguna manera, y luego se nos informó que íbamos a dirigirnos al sur, porque producto de... Esto fue después del 2 de abril, ¿cierto? Que una vez que se recuperan las islas, se nos dice que íbamos a ir al sur, posiblemente a custodiar la zona del Canal de Beagle, que era un conflicto con Chile que también teníamos en ese momento, que estaba bastante fresco. Y por último, cuando subimos a los vehículos que nos iban a transportar hasta el lugar donde nosotros nos íbamos a embarcar para dirigirnos al sur, alguien que cierra la lona del camión que nos transportaba nos dice: ustedes van a Malvinas, y cierran las lonas del camión y nosotros recién ahí nos enterábamos que íbamos para Malvinas. Yo me sentía contento porque, como todos muchachos, les gustan las aventuras, pero no sabía dónde íbamos. Estábamos prestando servicio en la compañía de ingenieros anfibios, más específicamente en el caso mío, en la base naval Puerto Belgrano, en la Fuerza de Apoyos Anfibios. Y al estar bajo bandera estábamos a disposición, digamos, en el lugar, así que se le notificó después con posterioridad a nuestros padres por intermedio de una carta que nosotros habíamos sido destinados al conflicto, pero previamente a eso nosotros nunca en ningún momento lo supimos. Después empezamos con el tiempo, empezamos a notar de que había pasado cosas dentro de la compañía que eran los preparativos previos, digamos, a la ida, ¿sí?, a las islas. Pero bueno, en aquel momento a ninguno se le ocurrió que podía llegar a estar pasando algo de ese tipo. Te hablo a nivel soldado, ¿cierto? A nivel conscripto, ¿no? Te hablo a nivel de oficiales y suboficiales, que algunos de los nuestros habían sido sacados del grupo para alistarse con la gente que hizo el desembarco el 2 de abril, y ellos habían partido con anterioridad. Ellos sí ya tenían conocimiento de la operación, digamos, pero no fue el caso, no era el caso de los conscriptos, ¿sí? Era el caso de oficiales
algunos y también algunos suboficiales. En Malvinas estuve alrededor de 75 días. Fuimos una semana después de haber tomado o recuperado nuestras islas y volvimos una semana después de haber terminado el conflicto. Nosotros cuando llegamos a Malvinas éramos considerados un grupo especial porque la compañía de ingenieros anfibios tenía la misión de realizar trampas explosivas y campos minados dentro de la isla. Entonces después terminamos siendo segunda línea, pero en un principio fuimos con una función específica que era la de realizar campos minados y trampas explosivas. Una vez que se terminaron todos los explosivos colocados y se hicieron todos los campos que correspondía, en los lugares que se fue indicando, pasamos a ser una fuerza de segunda línea, ¿cierto? No éramos fuerza de choque, fuerza de combate, pero sí éramos, digamos, estábamos en lugares donde se necesitaban reforzar la zona por si se llegaba a venir por ese lugar. Nosotros teníamos asiento, dormimos en distintos, o sea, vivimos en distintos lugares, vivimos en hangares, vivimos en pozos de zorro, que eran pozos, digamos, para 2 personas. Vivimos en búnker, donde dormíamos entre 10 y 12 personas. De acuerdo al lugar donde estábamos, dormimos en carpas. Cuando estábamos en la montaña era imposible cavar porque encontrábamos piedra enseguida, entonces era imposible hacer pozo de zorro, con lo cual había que hacer posiciones entre las piedras y dormir en carpas. Sabíamos que ante una alerta, depende del color que fuere la alerta, pero si era una alerta roja, por ejemplo, que era bombardeo naval o bombardeo sobre el lugar, debíamos correr cada uno a su posición y quedarnos hasta que pasara, digamos, esa alerta. Salíamos de cada uno de las carpas y sabía ya dónde se tenía que dirigir. Es decir, de acuerdo al lugar, al tener que movernos por distintos lugares de las islas, fuimos cambiando, digamos, el lugar donde íbamos viviendo. Mira, el día a día nuestro era, todos los días era distinto, ¿cierto? Porque depende de la función que tuviésemos que salir a hacer, era, digamos, cómo nos preparábamos. Lo que sí estábamos en una etapa digamos, del año que el tiempo era sumamente inestable, entonces nosotros salíamos de hacer los trabajos y sacábamos las bolsas cama que teníamos, las bolsas de dormir que teníamos para dejarlas ventilando, y siempre quedaba algún compañero, ¿cierto?, en el lugar para quedarse cuidando el lugar y todo ese tipo de cosas. Y era muy normal que vos caminaras un trecho, o sea, algunos kilómetros, y se largara a llover. Entonces, cuando volvías encontrabas tu bolsa de cama mojada. Entonces dependía del día, ¿cierto?, y hasta dónde hubieses tenido que moverte. Todos los días era una sorpresa distinta, ¿sí? Había días que teníamos que dormir vestidos, porque anoche, mejor dicho, que había que dormir vestidos porque había posibilidades de alertas. Entonces, ante una situación de esas teníamos que abandonar el lugar y teníamos que dormir vestidos. Había días que dormíamos mojados, había días que se comía bien, había días que se comía mal. Nosotros afortunadamente casi siempre comimos bien, salvo algunos momentos en los cuales nos bombardearon la cocina y ahí tuvimos que comer las raciones COI, que son raciones frías, digamos, que se reparten en la guerra cuando no hay posibilidad de dar comida caliente. Y esos fueron por ahí, pero fueron pocos días, por suerte, ¿no? Pero bueno, todos los días teníamos alguna alternativa distinta. ¡Fuego! ¡Fuego! En un momento de
algunos trabajos que estábamos realizando en lo que se llaman ríos de piedra, ¿cierto? Porque son, el deshielo come, digamos, la ladera de alguna sierra y quedan todas las piedras así, digamos, a la vista. Y sobre ese río ese río de piedra se les había ocurrido que teníamos que hacer una trampa explosiva. Y nosotros habíamos pedido que queríamos trabajar todo producto de nuestra inconsciencia, ¿cierto? Y de porque nosotros no teníamos una instrucción muy profunda. Queríamos trabajar con mecha rápida. La mecha rápida hubiese sido para mí y para el grupo que estaba conmigo en ese momento hubiese sido mortal, porque nos pusimos a conversar con un cabo y él fue trabajando y conversando con nosotros, y en un momento determinado, para que el sistema funcione y se active ante el choque de alguien que venga caminando y se lleve por delante un hilo muy finito, que era un alambrecito, había que dejarlo muy finito al sistema ese para que cuando se lo choquen saltara y se activara la trampa, ¿no? Y claro, cuando lo quiso dejar finito, producto del frío, había perdido sensibilidad en la mano y lo activó. Entonces lo único que pegó el grito es, lo activé, gritó. Y salimos corriendo para distintos lugares. Yo corro un trecho, me caigo. Nunca me arrastré tan rápido en mi vida. Y me arrastré y por allá cuando sentí la explosión me quedé, ¿cierto?, en el lugar, porque yo ya no me había agarrado la onda expansiva. Y justo miro para arriba así, y un pico, que era uno de los elementos que nosotros estábamos usando para poder escarbar entre la piedra, venía volando y se clavó, pero literalmente se clavó al lado mío. Y yo digo, evidentemente no era mi momento, ¿cierto? No te digo con esto que me hubiese matado, pero sí seguramente me hubiese ocasionado una herida. Y bueno, no sé con qué consecuencias, pero seguramente si que se te caiga, que se te clave un pico, te iba a lastimar. Otra de las situaciones que nos tocaba vivir era que nosotros, al no tener instrucción, como yo comentaba anteriormente, íbamos a realizar los campos minados con unas minas que nos entregaron en ese momento, que yo siempre cuando doy, a mí me gusta dar mucho por ahí, en los colegios me gusta dar charlas. Yo siempre digo que la mina antipersonal, que era la que nosotros más colocábamos, era una mina que es muy similar a la latita de crema de zapato, y tenía una espoleta falsa, ¿cierto?, que se sacaba y se cambiaba una espoletita roja, un taponcito rojo que se sacaba y se ponía uno verde, que era el que tenía el detonador, y tenía un segurito que era un cuarto de vuelta, giraba y se sacaba, y muchas veces vos activabas la mina y cuando ibas a sacar el seguro no estaba. Lógicamente nosotros estábamos haciendo el campo minado en este lugar y los suboficiales, sabiendo que nosotros no teníamos mucha instrucción, estaban muy lejos. Entonces le gritábamos, no tiene la mina, no tiene el seguro, y él te decía, ¿a cuánto le apretó? Y no sé, porque a los 8 kilos de presión explotaba, pero no sabíamos cuánto eran 8 kilos, no sabés, yo no sé si es mucho o es poco. Entonces nos hacían tirar cuerpo a tierra, poníamos la mina, la mano, digamos, dentro del pocito que habíamos hecho, sacábamos la mano lo más rápido que podíamos, y bueno, por suerte en ningún momento explotó ninguna de esas minas. Por supuesto, todos los compañeros que estaban haciendo el campo minado con nosotros salían del lugar, porque nosotros sabíamos que si nos pasaba una cosa de esa, a lo sumo podíamos llegar a perder una parte de algunos dedos o una parte de la mano, pero no era lo mismo que si nos agarraba parado, que normalmente levantan a 45 grados y nos daría a la altura de la cintura, entonces por eso nos hacían tirar cuerpo a tierra y eso. Los bombardeos generalmente se producían los fines de semana. Después con el tiempo nos enteramos que eran porque ellos los fines de semana recibían paga doble. Sobre todo cuando los bombardeos venían desde el mar, ¿cierto?
ellos arrimaban sus barcos porque nosotros no teníamos con qué tirarle, teníamos unos cañones muy viejos que tiraban una lengua de fuego muy grande cuando tiraban, entonces en muy poquito tiempo ellos lograban ver de dónde les tirábamos y bombardeaban de ahí hacia los cañones y en poquito lo inutilizaron enseguida. Así que los bombardeos primero, lógicamente esto fue mientras hubo bombardeo por parte de los barcos, ¿cierto? Ya después cuando el bombardeo se hizo, digamos, porque las tropas ya habían desembarcado de Puerto Argentino, ahí la situación cambió y era, digamos, día a día, ¿sí? Pero ya no eran tanto los bombardeos, ahí había más combates, más tensión, digamos, en las noches. El momento en la rendición a nosotros nos sorprendió que nos empezaron a hacer replegarnos, ¿cierto? Salir de las posiciones que estábamos ocupando. Algo que me quedó grabado fue ver la cantidad de soldados, cómo venían bajando de esas sierras, de esas lomas, parecían hormigas realmente, venía uno al lado del otro. Y cuando llegaban al pueblo te dabas cuenta que estaban devastados, estaban muy, muy doloridos, no solamente por los compañeros perdidos, sino por la situación vivida. Nos fuimos replegando, primero nos íbamos a hacer fuerte en la Casa de la Gobernación, después pasamos la Casa de la Gobernación, nos llegó la orden de meternos a la escuela, a la única escuela primaria / secundaria que tienen ellos allá, y cuando quisimos acordar nos empezamos a ver gente con distintos uniformes, ¿sí? Distintos camuflados, todos teníamos uniformes camuflados, pero de un color, de otro color. Y ahí nos dimos cuenta, algunas boinas rojas, ahí nos dimos cuenta que los ingleses estaban caminando entre los soldados nuestros que venían devastados, ¿no? Nos dio, y esto lo digo así porque lo he escuchado de muchos compañeros, ¿cierto? Una cierta tranquilidad de saber que habíamos sobrevivido a esa primera etapa, ¿sí? Mucha incertidumbre porque no sabíamos cómo iba a continuar, pero hasta ahí estábamos vivos y era un paso importante. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. La vuelta al continente fue... Nosotros, previo al retorno al continente, estuvimos una semana prisioneros en Malvinas. En un principio estuvimos en el pueblo, después nos mandaron al aeropuerto. De ahí ellos iban trayendo tandas que iban embarcando a medida que iban llegando los medios para evacuar, ¿cierto? A mí me tocó volver en el rompehielo Almirante Iriza. Nos trajeron hasta el pueblo, nos embarcaron, nosotros llegamos a Ushuaia. En Ushuaia la gente estaba con muchas ganas de recibirnos y de saludarnos, pero no se los dejaba acercar a la gente. Es más, nosotros bajábamos del barco como si fuésemos enemigos en realidad, porque pasábamos por entremedio de un cordón de soldados nuestros que estaban apuntándonos con las armas, ¿viste? Es medio inentendible, pero pasó así. Un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olvidan.
y a la noche, como siempre, casi siempre se movieron las tropas, ¿sí? De noche. Nos trajeron de Río Grande, nos trajeron a la base naval Comandante Espora, de ahí nos trajeron a la compañía de ingenieros anfibios, y ahí estuvimos 3 o 4 días donde ellos decían que nos estaban haciendo, digamos, acomodándonos un poquito como para largarnos, ¿sí? Yo había perdido, que ahora me hace falta, ¿no? Pero había perdido en aquel momento 7 kilos, volví con 7 kilos menos que lo que había llevado a Malvinas. Cuando salías te hacían firmar una declaración jurada, donde en el caso nuestro nos decían que de Malvinas no se hablaba, que nosotros habíamos vuelto, que estábamos bien, y que en el caso nuestro específicamente, la tercera tanda de la clase 62, nos habían prometido que nosotros no teníamos que volver a buscar los documentos, que ellos nos lo iban a mandar a nuestra casa, pero a nosotros nos decían, y ustedes tengan en cuenta que si hablan, por ahí en vez de mandarle el documento lo tienen que venir a buscar ustedes y se terminan quedando acá adentro. No puedo decir si me trataron bien o me trataron mal. La próxima vez... tienen que ir para el minimicro, así van para el hospital naval. Seguidor. Amalia, querida, ¿cómo te va? O sea, hubo mucha intimidación, la misma intimidación que hicieron hacia el pueblo, ¿cierto? A nosotros nos pasaba que cuando llegábamos acá, la gente no te preguntaba porque el famoso no le preguntes, la deben haber pasado muy mal, que es cierto que la habíamos pasado mal, pero bueno, a veces el hecho de poder contar sana, ¿sí? Y ayuda a poder sobrellevar todo este tema, toda esta carga. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. 2 colectivos, un Pampa y una Estrella, y paraban en distintos lugares. El Pampa paraba acá en la calle Betolaza, casi llegando a Chacabuco, y el otro estaba en Alsina y Pringles, la otra parada. Así que yo tenía mi papá y mi mamá habían ido al Pampa y una señora vecina había ido a la Estrella. Y bueno, yo llegué por la Estrella, porque ellos tampoco sabían por dónde veníamos, ¿sí? Nosotros veníamos en el colectivo y escuchábamos comentarios de la gente y te decía, pobre, en aquel momento me acuerdo que era Hugo Belón, ¿cierto? Pobre Belón que perdió una pierna, o pobre Belón, y él venía con nosotros y nosotros en aquel nos reíamos entre comillas, ¿cierto? Pero bueno, nos causaba la desinformación que había, la falta de información que había hacia el pueblo, ¿cierto? Y bueno, así que yo tengo una foto con mi vecina abrazándome, donde dice su madre recibe, en realidad era del Diario del Atlántico, de aquel momento del Diario del Atlántico de Mar del Plata, donde decía que me estaba recibiendo mi mamá y en realidad era una vecina, ¿cierto? La que me estaba esperando. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. El paso del tiempo hace que uno entienda algunas cosas o se convenza de algunas cosas, pero yo creo que a medida que nos vamos poniendo más grandes, le damos mucho más importancia a todo eso que nos pasó y lógicamente te pone mucho más sensible y mucho más llorón
al momento de recordar determinados momentos, al momento de recordar a determinados compañeros, las fechas, ¿sí? Y eso es lo que hace, digamos, el tiempo, ¿sí? Te ayuda a sobrellevar la situación, pero por supuesto que es imposible borrar una situación como esta vivida, y yo insisto siempre en lo mismo, cada uno lo canaliza como mejor puede. Algunos no lo han podido canalizar nunca y producto de eso han terminado suicidándose. Hay muchos más suicidios y muertos después de la guerra que durante la guerra. Y eso también es producto de una desatención por parte del Estado hacia los veteranos. Yo creo que es un poco por inexperiencia, porque nosotros no somos un país de guerra. Nosotros no estamos acostumbrados a cómo es Estados Unidos o cómo es Inglaterra, donde tienen veteranos por todos lados y en distintos momentos de su vida, porque ellos están en todos los conflictos. Entonces yo creo que acá no se supo cómo manejar a un veterano, no se supo cómo cuidarlo, cómo ayudarlo, y bueno, producto de eso hubo mucho suicidio. Cada uno tiene su historia, no es que haya una historia generalizada, cada uno tiene su historia y tiene su vivencia, ¿sí? Y yo cuando termino las charlas siempre digo que una guerra es algo totalmente inútil, que sirve solamente para ego de muy poca gente y para algunos países que necesitan comercializar sus armamentos, pero después deja mucha soledad, mucho abandono, muchas familias rotas, ¿cierto? Por padres muertos, por hijos muertos. No sirve, para nosotros no nos suma nada. Y que en cada charla yo dejo un pedacito de mi mochila de Malvinas y me hace que yo pueda seguir caminando con esto que es pesado. Que ya ves que en algún momento sale la angustia, porque esto es una angustia que uno tiene. No lo elegimos, no lo buscamos, lo tuvimos que afrontar, tratamos de sobrellevarlo de la mejor manera y bueno, hoy hay que lidiar con eso también.